esta siguiente canción y abra sus ojos espirituales delante de Él. Estás tú ante su presencia. Solo venimos delante de ti, Señor, a reconocer tu grandeza. Comienza cantando. Tú eres el Cordero Santo. Santo, santo eres tú. Levantamos nuestra voz y decimos: levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Puedes decirle: santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, tú eres digno, Señor. Vamos a cantarlo nuevamente, juntos a una voz. Levantamos nuestra voz aquí, Señor. Y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno por siempre, Señor. Tú eres santo. Eres santo. Santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por
siempre. Señor, tú eres digno por siempre y lo reconocemos desde lo más hondo de nuestro corazón y queremos cantarte esto con nuestras voces. Queremos decir que tú eres santo, santo y santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Dilo fuerte. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Te damos ese aplauso a ti, Señor. Pueden tomar asiento. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra reunión general de iglesia de media semana. Qué bueno es el poder estar juntos por este medio, qué bueno es que hayamos dispuesto este tiempo para poder venir y por medio de esta manera poder ver y conocer un poco más de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos ahí donde están? Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y me acompañan en oración. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por permitir este tiempo en el cual pues nos vas a hablar a través de tu palabra y rogamos tu sabiduría, tu inteligencia, tu entendimiento para no solamente ser oidores sino hacedores de tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Dios, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. Que seas tú, Señor, el que guíe este tiempo. Te lo pedimos y te oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a conversar acerca de el mensaje de esta noche. Lo hemos llamado bendición por medio de la obediencia. Y hoy vamos a ver las consecuencias de la bendición y las consecuencias de la desobediencia en dos hombres en la historia bíblica que podría decir yo que fueron dos hombres muy usados por Dios, ¿verdad? En la historia bíblica, hombres como muy pocos, de los cuales vamos a ver un poco esta noche. Y esos hombres pues son el rey David y el rey Salomón. Pues sabemos que el rey David fue el padre del rey Salomón y el rey Salomón fue la persona que sucedió al rey David en el trono, ¿verdad? Y hay un pasaje del cual quiero que podamos leer esta noche, que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Así que vamos a ver
a leer juntos estos versos que se encuentran en Primera Reyes 2. Así que acompáñenme ahí en sus Biblias y veamos qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Y dice el verso 1: Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Verso 2: Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día, le dijo David a Salomón. Y le dice: ten valor y sé hombre. Y le dice en el verso 3, o sea, ¿para qué David le está diciendo a Salomón su hijo? Recordemos, el rey David, dice en el primer verso, está ya próximo a morir y le está haciendo un encargo a su hijo Salomón y le dice que tenga valor y que sea hombre. La pregunta es ¿por qué? Y en los versos 3 en adelante nos explica. Y dice el verso 3: cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Entonces el rey David le está diciendo a su hijo Salomón que el rey David está próximo a morir, y su hijo Salomón está próximo a ocupar su lugar en el trono de Israel como rey. Y pues David le dice a Salomón: ten valor y sé hombre. Y le dice: ten valor y sé hombre ¿en qué? En cumplir los requisitos del Señor tu Dios, en seguir todos sus caminos, en obedecer los decretos, los mandatos y las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés. Y le dice el rey David a su hijo Salomón: ten valor y sé hombre en hacer esto, porque si tú haces esto, ahora que vas a ser rey de Israel, le dice David a Salomón, vas a tener éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Y le sigue diciendo en el verso 4, si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Este pasaje que se encuentra, o estos versos que se encuentran en Primera Reyes en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos muestran algo bien importante. Y lo que nos muestran es el hecho de que no hay bendición sin obediencia. Si nosotros no somos obedientes a lo que Dios demanda de nosotros, va a ser bien difícil que podamos ver y que podamos experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas. Y en la vida de estos dos hombres, tanto en la vida del rey David como en la vida del rey Salomón, nosotros podemos ver a lo largo de la vida de ellos cómo la bendición de ellos hacia Dios, cómo la obediencia de ellos hacia Dios trajo bendición y cómo la desobediencia de ellos hacia Dios trajo maldición. Y es curioso, por ejemplo, algunas afirmaciones que en la Biblia hace, por ejemplo, acerca del rey David. La Biblia dice en el libro de Hechos, en el capítulo 13 y en el verso 22 lo siguiente: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre que Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Esaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Imagínense el concepto
que Dios tenía de David. Dice la Biblia en Hechos 13:22 que Dios había encontrado a un hombre conforme a su corazón, y ese hombre era David. Y también la Biblia dice que Dios asegura que David hará todo lo que él quiere, que David lo va a hacer. Y ese era David. Y nosotros podemos ver cómo Dios utilizó grandemente a este hombre llamado David cuando lo llevó a convertirse en rey de Israel. Y en la medida que él fue obediente a Dios, Dios lo bendijo grandemente. Por ejemplo, en 2 Samuel 8:6, la Biblia dice: luego puso varias guarniciones militares en Damasco, la capital aramea, y los arameos se convirtieron en súbditos de David y le pagaban tributo. Así que el Señor, dice, miren esta declaración en 2 Samuel 8:6, así que el Señor le daba la victoria a David a donde quiera que iba. La pregunta es: ¿por qué el Señor le daba la victoria a David a donde quiera que iba? Porque David era obediente a Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que Dios dijo que iba a estar dispuesto a hacer todo lo que Dios quisiera. Y si nosotros regresamos a ese pasaje que leíamos de inicio, en Primera de Reyes 2, del 1 al 4, nos damos cuenta que esos fueron los consejos que David como padre le dio a su hijo Salomón, consejos de su propia experiencia. David le dijo a Salomón: ten valor y sé hombre, cumple los requisitos del Señor tu Dios, sigue todos sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, porque si tú tienes valor y te haces hombre en hacer esto, tendrás éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Entonces podemos ver que en la vida de David esto fue una realidad. Cuando leemos 2 Samuel 8:6, cuando dice que el Señor le daba la victoria a donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque en la medida en que David fue obediente al Señor, Dios lo bendecía. Porque no hay bendición sin obediencia. Y de su experiencia, David le habla a su hijo, David ya cerca de la muerte y su hijo cerca de tomar su lugar en el reino como el rey, le da este tipo de consejos a su hijo para que él pueda tener éxito en todo lo que haga y donde quiera que vaya. Sin embargo, conocemos la historia. David lamentablemente fue un hombre un ser humano como lo somos nosotros, imperfecto y pecador. Y cuando él desobedeció a Dios, hubieron consecuencias y consecuencias negativas. Y todos conocemos esa historia de David en 2 Samuel, en el capítulo 11, la historia de David y Betsabé, ¿verdad? Cuando David, como rey, tenía que ir a acompañar a su pueblo a la guerra y no lo hizo y se quedó en el palacio. Y estando en el palacio, subió a la azotea y vio a Betsabé bañándose. Y Betsabé era de hermoso parecer. Y David pues preguntó quién era, mandó a traerla, se acostó con ella. Betsabé quedó embarazada y resulta que Betsabé estaba casada, ¿verdad? Ella tenía a su esposo, y el esposo de Betsabé se llamaba Urías. Y Urías pues era un soldado del ejército de David. Y David mandó a traer a Urías, lo emborrachó para que Urías se fuese a su casa y durmiera con Betsabé, y de esa manera David ocultar su pecado,
haciendo creer pues que el hijo era de Urías y no de él. Y Urías no se fue a dormir a su casa, sino que se quedó en la puerta del palacio. El rey lo encontró ahí y él le dijo que él no podía estar durmiendo con su mujer en su casa cuando sus compañeros de guerra estaban peleando la batalla y que eso era algo injusto. Entonces lo que David hizo fue asesinar a Urías y le pidió pues al comandante de su ejército, a Joab, que lo pusiera al frente de la batalla para que muriese. Y después conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Conocemos cuando el profeta Natán pues se confrontó el pecado de David, y como consecuencia de esa desobediencia Dios decidió matar al hijo que Betsabé y David habían engendrado. Y sabemos que hubieron muchas consecuencias más a raíz de este pecado, por no haber obedecido a Dios. Entonces podemos ver el contraste, ¿verdad? En la vida de David, mientras él fue obediente, Dios lo bendijo. Mientras él fue desobediente, vino maldición a su vida. Así que no puede haber bendición en nuestra vida sin obediencia. Y por estas experiencias es que David le aconsejaba a su hijo en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, ten valor y sé hombre, le dijo. Ten valor y sé hombre, cumple los requisitos del Señor, sigue todos sus caminos, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés. Porque si haces eso, tendrás éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de Salomón, el hijo de David, cuando ya Salomón se convierte en rey de Israel, podemos ver, Salomón era un hombre joven, y podemos ver que cuando pues Salomón asume el reinado, pues Dios dice que se le apareció a Salomón en un sueño, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículos del 5 al 13, dice que se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, pues, ¿qué es lo que quieres? Pídemelo y yo te lo daré. Y Salomón pues le dijo, mira, yo soy un hombre joven, estoy gobernando un pueblo muy grande y soy joven para entrar y salir y lo único que te pido es sabiduría. Y la Biblia dice que a Dios le agradó lo que Salomón pidió, y dice la Biblia que Dios le respondió en el verso 11, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos. Y en el verso 12 dice, te concederé lo que me has pedido y te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que me pediste, lo que no me pediste, riqueza y fama, y ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Entonces podemos ver que Salomón fue el rey más sabio que ha habido y el rey más rico que ha habido, por lo que Dios manifiesta en los versos 12 y 13, cuando dice, te concederé lo que me has pedido, te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido, ni jamás tendrá. Además te daré lo que me pediste, riqueza y fama, y ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Eso es lo que dice Primera de Reyes 3, versos 12 y 13. Y ese fue Salomón, un hombre sabio, un hombre rico. Dios lo bendijo con muchas riquezas, con sabiduría, porque hasta cierto punto él siguió el consejo de su padre, el consejo que su padre le había dado en Primera de Reyes 2, del 1 al 4, cuando él le dijo, ten valor
y sé hombre, cumple los requisitos del Señor, sigue todos sus caminos, obedece sus decretos, mandatos y ordenanzas, y tendrás éxito en todo lo que hagas y lo que emprendas, y donde quiera que vayas. Y así sucedió. O sea, Dios lo bendijo grandemente y con mucha sabiduría. Pero, al igual que David, Salomón, mientras fue obediente, Dios lo bendijo. Pero cuando fue desobediente, hubieron consecuencias. Y podemos ver que uno de los grandes pecados de Salomón fue, pues Dios le había dicho a su pueblo que ellos no tenían que casarse ni juntarse con mujeres que no fuera de su nación. Y Salomón se casó con la hija del rey, del faraón, el rey de Egipto. Tuvo concubinas de otras naciones y estas mujeres desviaron su corazón del Señor y lo desviaron a adorar a ídolos, ¿verdad? Entonces, al final, pues eso trajo consecuencias. Y podemos ver, por ejemplo, una de esas consecuencias en Primera de Reyes 11, del 11 al 13. Una de las consecuencias de la desobediencia de Salomón, cuando Dios le dice, en el verso 11 del capítulo 11 de Primera de Reyes, en consecuencia el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis mandamientos, mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así no le quitaré el reino entero, le dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces vemos cómo en estos dos hombres, el rey David y el rey Salomón, cuando fueron obedientes, Dios los bendijo, y cuando fueron desobedientes, vino castigo y maldición a sus vidas. Así que esta noche que estamos hablando acerca de bendición por medio de la obediencia, es importante pues recordar las vidas de estos hombres, dos grandes hombres, imperfectos y pecadores como lo somos nosotros, pero Dios hizo grandes cosas a través de su vida después de que reconocieron su pecado, después de que se apartaron de Él. Como dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta de Él obtendrá misericordia. Y esto fue lo que pasó en la vida de estos hombres. Y lo que podemos aprender entonces de los consejos que el rey David le dio a su hijo Salomón en 1 Reyes 2, del 1 al 4, es que para gozar de la bendición de Dios es necesario, número 1, cumplir sus requisitos, número 2, seguir sus caminos, y número 3, obedecer sus decretos, mandamientos y ordenanzas. Dios quiere que seamos obedientes, Dios quiere que sigamos sus caminos, como Dios le dijo a Josué cuando murió Moisés: solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Nunca se aparte de tu vida este libro de la ley, le dijo Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque si lo haces, Dios le dijo a Josué, vas a tener éxito y vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Y este era el mismo consejo que Dios le estaba dando, que el rey David le estaba dando a su hijo Salomón. Cumple los requisitos, sigue sus caminos, obedece sus decretos, mandatos y ordenanzas. ¿Y cuál es la consecuencia de la obediencia? Pues ahí lo vemos siempre en el verso 3 de Primera de Reyes 2, vemos la consecuencia de la obediencia. Y el rey David le dijo a Salomón, tendrás éxito en todo lo que hagas y tendrás éxito a donde quiera que vayamos. Y es igual para nosotros hoy. Y el reto para nosotros esta noche es
recordar siempre que no hay bendición sin obediencia. Que Dios nos ayude a ser obedientes para que podamos ver, para que podamos experimentar, para que podamos gozar de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios ahí donde estamos? Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo que nos ha regalado. Perdónanos, Señor, porque tú sabes que somos imperfectos y pecadores y te fallamos a diario. Y solo rogamos tu misericordia. Ayúdanos a ser humildes y a reconocer nuestros pecados y apartarnos de ellos. Ayúdanos a ser obedientes. Padre, ayúdanos a poder seguir tus caminos. Ayúdanos a poder obedecer tus mandamientos. Ayúdanos a entender de que no hay bendición sin obediencia en nuestras vidas. Te oramos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche y nos vemos el fin de semana a las 7 de la noche en Vista al Mar, ¿verdad? Y el domingo a las 9 de la mañana en la localidad del centro. Feliz noche.